Ya somos un pelín más conscientes, somos personas un pelín más conscientes. Bueno, os quiero contar por qué este corazón lo llevo a todas partes, por qué los cursos los doy con él, por qué muchos de los vídeos finales de Slow Fun Kids lo tenía. Y bueno, esto fue gracias a este libro de Sara Sánchez Martínez, que me lo envió y realmente fue un súper regalazo. Supongo que yo ya estaba en proceso de metamorfosis y esto ha sido la clave, como un símbolo que me hacía sentir con mi propia voz, que me hacía sentir que tenía corazón, que podía recuperarlo, que podía recurrir siempre a él. Y os voy a leer para ello el libro por si en algún momento espero en este proceso de leer y de mostrar y de terminarlo, algo os remueve y me encantaría que lo pusierais en los comentarios porque seguro que este libro no deja indiferente a nadie y solamente si estáis concentrados y tranquilas y tranquilos escuchando el vídeo podréis acceder a vuestra propia voz, a vuestro propio corazón. El libro se llama "Y si todos tuviéramos un corazón rojo" y empieza así. Bueno, tiene agradecimientos, a ver si lo podéis ver. Yo os lo voy a leer, así que tranquilidad, que dura un poquito. Deciros también que a mis niñas les encantó. Yo al principio era un poco reticente de leérselo porque digo, bueno, a ver si no lo van a entender o yo qué sé, no, tenía un poco de miedo. Y he de reconocer que les encantaba. Y de hecho les encanta leerlo y me lo piden muy habitualmente. O sea que es un libro para niños, aunque nos llegue mucho a los mayores. Había una vez un mundo en el que vivían niños y mayores. Los niños eran seres llenos de luz, que brillaban con bonitos colores. Tenían un gran corazón rojo que les ocupaba todo el pecho. Sus ojos resplandecían y siempre estaban sonriendo, danzando, saltaban, corrían, sentían, reían, lloraban. Siempre estaban jugando, siempre estaban viviendo. Los adultos, por otro lado, llamaban la atención porque no brillaban. Eran seres oscuros, con rostros bastante serios. Se caracterizaban por movimientos monótonos y repetitivos. Su corazón era muy pequeño. Había crecido, pero se decía que su corazón no lo había hecho. En este mundo, los niños vivían según lo que su gran corazón rojo les indicaba y los adultos según lo que habían aprendido que debían hacer. Los niños comían si tenían hambre, lloraban cuando no podían conseguir algo por ellos mismos, se entregaban con los 5 sentidos a cada experiencia que vivían, todo para aprender lo que su corazón les iba indicando. Los adultos, por su lado, realizaban rutinas diarias y se pasaban el día atareados de un lado a otro, llevando a cabo todas esas tareas que consideraban debían hacer. Pero los adultos creían firmemente en lo que hacían y estaban convencidos de que los niños debían aprender, poco a poco, a vivir de esa manera. De este modo, los adultos les llevaban de un lado para otro, sin apenas pararse a escuchar lo que sus grandes corazones rojos decían. Y de esta manera iba pasando el tiempo. Un buen día, 3 niños de un mundo vecino, jugando y jugando, aparecieron en este mundo. Se llamaban India, Leire y Luke. Eran muy parecidos a los niños de este mundo. Tenían un gran corazón rojo que les indicaba dónde iban. Por eso, aunque estaban en el mundo de al lado, no tenían miedo porque su corazón las había llevado allí. Y si había sido así, por algo sería. En su mundo, todos, niños y mayores, tenían grandes corazones rojos que guiaban sus pasos. A los 3 niños rápidamente les llamó la atención la manera de hacer de los adultos. ¿Parecen robots? Casi no brotaba vida de dentro de alguno de ellos y eso les puso tristes. Sin embargo, enseguida se acercaron a un grupo de niños y se pusieron a jugar con ellos. Mientras jugaban, fueron viendo cómo los adultos se relacionaban con los niños y el miedo se fue apoderando poco a poco de ellos. ¿Por qué no dejaban a esa niña subir ahí? Si así aprendería a conocer y a mover mejor su cuerpo. ¿Y por qué ese niño tenía que acabar el bocadillo? Si no tenía hambre y si se lo comía, podría sentarle mal. ¿Por qué aquella niña tenía que dejar de jugar con la arena? Si estaba aprendiendo cómo se le escurría a través de los dedos. Si una buena ducha lo limpiaría todo después. India, Leire y Luke iban viendo cómo, con las indicaciones de los adultos, los niños apretaban su corazón para que no sonara tan fuerte, para que no les gritara lo que necesitaba. Porque si su corazón les indicaba unas cosas, pero los adultos nombraban otras bien distintas,
sería que su corazón seguramente estaba equivocado. Y era así como con el paso de los años, según iban creciendo los niños de tamaño, iban haciéndose más pequeño su corazón. Y de esta manera sus colores vivos se convertían en colores más pálidos y su sonrisa llena de luz y de vida pasaba a ser algo más forzada. Y pasaban de moverse continuamente y jugar a permanecer bastante más quietos y a callar. O peor, a decir aquello que se esperaba que dijesen. Leire, India y Luke no podían creer lo que estaba pasando. ¿Por qué los adultos actuaban de esa manera? ¿Es que no veían que de ese modo los niños se quedaban totalmente perdidos? ¿Que ya no podían escuchar su propia voz? De repente, los tres amigos se dieron cuenta de que ese era el motivo por el que habían ido a parar este mundo. Tenían que mostrar a los adultos lo que pasaba, que los niños nacían felices, pero que al no dejar de ser ellos mismos morían poco a poco. Entonces, los tres niños comprendieron que los adultos de pequeños también habían tenido un gran corazón rojo, de vivos colores, y habían vivido el mismo proceso que vivían ahora los niños. Entonces, solo se trataba de ayudar a los adultos a recuperar su voz para que de ese modo poder respetar la de los niños. Sí, es posible que de eso se tratara, pero ¿cómo hacer para conseguirlo? Poco a poco, India, Leire y Luke fueron pensando cómo llevarían a cabo su plan. Un buen día los reunieron a todos, niños y grandes, en la plaza del pueblo. Les dijeron que se sentaran. Crearon un gran círculo, los niños entre los adultos. Les indicaron que uniesen todas sus manos y cerrasen los ojos. Lo siguiente y última indicación fue: escuchad vuestro corazón. Al principio la situación fue incómoda para todos. Todos los corazones sonando a la vez, con diferentes ritmos e intensidades. Era abrumador. Los niños, que todavía no escuchaban su voz, se mostraban inquietos con aquel alboroto. Los adultos, casi o totalmente desconectados, mostraban todo tipo de comportamientos: temblores, angustia, ganas de huir, ganas de gritar, se encogían, no podían permanecer sentados, y todo tipo de reacciones defensivas al volver a escuchar a lo lejos su propia voz. Cada uno reaccionaba según había aprendido a hacerlo a lo largo de su vida. India, Luke y Leire, conscientes de que esta sería una posible respuesta, solo les animaban a permanecer ahí, sentados en el suelo, dentro de aquel círculo. Y milagrosamente, muy poco a poco y con grandes luchas personales en contra del miedo, lo que era un gran alboroto fue reduciendo su velocidad, disminuyendo su intensidad, unificándose hasta convertirse en un único latido, pausado, rítmico, lleno de paz y de luz. Y la calma llenó la plaza. El latido de la vida, estaba presente en todos y cada uno de los que estaban allí. Solo se habían visto obligados a olvidarlo, a olvidar que todos danzamos a un mismo ritmo, el ritmo de la vida. Que al contrario de lo que nos dicen, todos somos imprescindibles, todos tenemos una función que cumplir y que la llevemos a cabo dependerá de si nos dejamos llevar o no por nuestra mejor guía, nuestra propia voz, la voz que habita en nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacerlo? Es muy sencillo. Solo necesitamos recordar dos cosas muy importantes. Una, seguir las indicaciones que permitan a nuestro corazón latir a su ritmo, las que nos permitan seguir en paz. Dos, huir lejos de lo que nos oprima el corazón, sea una voz externa o interna. La voz interna no es la voz de nuestro corazón, surge de nuestra mente y habla cuando tenemos miedo. India, Leire y Luke habían cumplido con su cometido, habían conseguido que los adultos de este mundo recuperaran su voz. Les mostraron que su corazón no se había hecho más pequeño, sino que al no escucharlo se había acurrucado y escondido. Había sido necesario que los corazones de los niños, llenos de vida, iluminaran el camino para que los adultos se reencontraran con su gran corazón rojo, su propia voz. Ahora sí podían respetar la voz de los niños. Este es un mensaje para todo el mundo, niños y mayores. No dejéis nunca de escuchar la voz de vuestro corazón. Solo ella os guiará donde debáis llevar. Espero que os haya gustado.
Me encantará que me preguntéis dónde comprar el libro para tenerlo y para escucharlo, para leerlo. Bueno, que sepáis que este vídeo va a estar por aquí. Y bueno, esta fue una manera de encontrar mi voz. Releer este libro por las noches a mis niñas a mí me impactaba. Me hacía ver que realmente yo tenía una voz que quizás hubiera olvidado. Y fui consciente de que había mucho camino por hacer, que yo a estos adultos tristes ya los había visto y los veía e incluso me reconocía muchas veces en ese adulto triste, pero que algo había que hacer porque nuestros hijos, como dije ayer, no están con nosotros para siempre y hemos de aprovechar el tiempo. Hemos de realmente hacer aquello que queramos hacer, que la vida es corta y es importante tener presente esto y acallar esto muchas veces. Y de ahí proviene el aprendizaje y el juego de juegarte, del juego y el arte, nos da esa emoción positiva que nos lleva a ir un poquito más lejos, a ir un poquito más lejos, y a ir un poquito más lejos, a salir de nuestra zona de confort y a adentrarnos en un lugar inesperado que no conocemos y que nos hace divertirnos, nos hace reír, nos hace fluir. Así que espero que os haya gustado y que sigáis aquí por Juegarte. Que tengo muchísimas cosas que contaros, no os imagináis. Que tengáis un buen día y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego, chao.